Estamos llenos del Señor. Señor, gracias por tu amor, gracias por esta noche, gracias por tu misericordia, gracias por el tiempo, gracias por la vida, gracias por todo, Señor. Pero por sobre todo, gracias por guardarnos en cada instante de nuestras vidas. Gracias por ser tan sobreabundantemente bueno y misericordioso. Gracias por derramar tu amor, Señor, y tu misericordia cada día. Gracias porque nuestros caminos, Señor, han sido enderezados por ti. Gracias, papá, no lo merecemos, pero tú eres muy bueno, Dios, que haces todas estas cosas. Señor, queremos agradecerte en esta noche y entregarte en tus manos y pedirte que tú nos ayudes, Señor. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. La anterior clase tuvimos un problema con los 13. ¿No ve? Los 13 de alguna manera representan el falso profeta. Y eso lo habíamos visto en 1 Reyes 13:18. Después 18:13 de Apocalipsis. Y 13 es el número de la rebeldía. Y no sé si es al revés, no recuerdo exactamente. Así, 1 Reyes 18:13 y Apocalipsis 13:18. Y hemos visto cómo haciendo un poco de gematría, ¿no? Dan sus números del anticristo y cómo esto repercute, diremos, en la línea profética. Ahora bien, habíamos dicho también, ¿no? Y extrañamente, no sé si es correcto decir extrañamente, pero el 13 aparecen los falsos profetas. Ya en los capítulos 13 aparecen los falsos profetas. Y yo les había dado algunas citas pero por alguna causa algo sucedió. Ya lo reparé. ¿Ya? Ezequiel 13:6 dice: vieron vanidad y adivinación de mentira. Dicen, dijo el Señor, y el Señor nunca les envió, y hacen esperar que se confirme la palabra. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación de mentira. Por cuanto decís, dijo el Señor, no habiendo yo hablado. Entonces el 13, ¿no ve? Y a partir de aquí vamos a ver varios capítulos 13 donde dice, aparecen los falsos profetas cuando Dios no lo envió. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque hay palabras que están dañando ahora y hay palabras que pueden deprimir, ¿verdad? Ese es el centro de la lección. Elías, siendo un hombre, un profeta de fuego, una palabra le deprimió. ¿Se acuerdan? Él venció a 850 profetas de Baal. Nosotros como iglesia a veces llegamos 90 aquí, 800, ¿cuánto sería 850? ¿Cuántos? 8 iglesias más o menos de nosotros, y eso más. Y sin ningún reparo Elías los degolló, los dominó, los 850 profetas de Baal. Y ahora estos 850, ¿cómo reaccionarían? No sé. Elías fue un hombre terrible. Y les dije, no, hasta pudo haber un cansancio espiritual en él, porque agarró y los degolló uno por uno. No me dice la Biblia si le ayudaron, yo creo que sí, pero los degolló a toditos. Y eso es tener sangre fría, ¿no? Agarrar a alguien y degollarlo. Ahora, pero ahí, después de que hay 850, una sola mujer se levanta de entre 850. Pero esta mujer tiene tal poder que ni siquiera se aparece, solamente habla y manda un mensajero para que le entre una depresión bien grave. ¿A quién? A Elías. Ahora, por eso habíamos visto, ¿no?, que a partir de ahí los 13 aparecen. Y dentro de esos 13 que estamos viendo, aparecen los falsos profetas. Entonces este es uno. Dios no los envió, pero aparece. Josué 13:22. También mataron a cuchillo los hijos de Israel a Balán, adivino, hijo de Beor, con los demás que mataron. O sea, en los 13 los profetas se corrompen. Aquí es un pseudo profeta. ¿De que aparecen? Sí, aparece. ¿No ve? Vamos a ver otro 13. 1 Reyes 13:26. Y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo: el varón de Dios que fue rebelde al dicho del Señor, por tanto el Señor. Aquí aparece otro falso profeta. Ahora, no es en su generalidad, no son todos los 13, pero en gran mayoría de los 13 aparecen los falsos profetas. 1 Reyes 18:13, ahí hemos empezado, ¿no? El 18,
haciendo 666, es 18, el 13 números de rebeldía, y en Apocalipsis 13, 18 aparece el anticristo. Y aquí vemos la aparición de estos hombres que tienen una palabra de muerte. ¿No ves? Es la palabra que recibió. Hechos 13, 6. Perdón. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron un hombre sabio, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Entonces aquí aparece otro profeta falso, que se llama Bar Jesús. ¿No ve? A ver, vamos a ver otros. Apocalipsis 13, 11. Ahí aparece la bestia, ya, que sube de la tierra. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia, es el falso profeta, en presencia de él, y hace la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aparece otra vez el número 13, es un movimiento de error. En Proverbios 13, 17 igual dice: no, el mal mensajero caerá en mal, mas el mensajero fiel es medicina. Otra vez en el 13 hablamos de un falso profeta. Y en Deuteronomio 13:1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o milagro, y acaeciere la señal o milagro que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás a oído de las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Otra vez aparece el 13, otra vez aparece falsos profetas. Y el último, y hay varios, ya no voy a ir a todos. Mateo 13, 22, porque se levantarán falsos profetas, falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios. Pues cuando hemos visto en esa parte de la lección, y yo tenía equivocadas algunas citas, no creo que haya más, sí, eso es todo. Vimos, ¿no ve?, que aparecieron estos falsos profetas, pero aparecieron con una palabra de muerte. Y lo que hoy mata al cristiano es una palabra mal dada. Y Jezabel es mensajero de esos mensajes que son de muerte. Y aquí hemos visto más ya cuando nos dice, ¿no?, que envió un mensajero, ¿ya?, pero era un mensaje de muerte. Esto ya lo hemos visto, un mensajero, un malak, pero que es un mensajero de muerte que viene sobre la vida de Elías. Cambia la visión porque se pinta, se arregla el cabello y sale la ventana, ¿se acuerdan? Cambia la visión, pone pensamientos contra la voluntad del Señor y abre ventanas inadecuadas. Ahora, es de ahí que vimos los mensajes con vida. Y dijimos, ¿no?, un mensaje de un mal profeta o de un mensajero del mal puede deprimirnos, ¿no? Un mal mensaje, como lo hizo con Elías. Como les dije, él peleó contra 850 profetas, pero una sola mujer con un solo mensaje enviado le quitó toda su fuerza, todo su poder, ¿ya? Entonces ahí vimos cuál sería ese mensaje, ¿no? ¿Qué sería ese mensaje? Aunque lo hemos visto, pero que lo deprimió tanto que él quiso morir. En cambio, cuando nosotros contrarrestamos esto, vemos en Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En cambio, las palabras del Señor, las palabras que están en la Biblia, no nos deprime, nos levanta. Entonces, cuanto más sepamos la palabra, más oportunidad tenemos de vencer a este mensajero del mal con mensajes que deprimen. Y ahí la palabra vida es nefesh, ¿no?, nos da vitalidad, ¿ya? Y a pesar de los desgastes que hubo, este hombre Elías llegó a declinar totalmente, ¿no? Y era el profeta de fuego, pero un solo mensaje. Ahora, no era cualquier mensaje de cualquier persona, era un mensaje de Jezabel, ¿no? Era un mensaje que esta mujer había hecho. Ahora, lo que también habíamos dicho, ¿no?, lo importante era que
Elías debería buscar al Señor en su corazón y no escuchar ese mensaje, como dice el Salmo 23, confortará mi alma. Pero él abrió su alma a un mensaje equivocado. Hemos visto también esto. Yo solamente quería mostrarles las citas que tenía equivocadas, ¿ya? Y en su depresión, ¿qué hizo? Abandonó su ministerio, ¿no? Ahora, no solamente abandonó su ministerio, ¿qué más abandonó? A su discípulo. No sabemos cómo, no me dice la Biblia. Juan, quien en revelación recibió que lo ha hecho dormir y se fue, ¿no? Y me pareció bien a mí, pero lo dejó. Y a partir de ahí no se menciona más a ese discípulo. Y lo que dijimos, ¿no? La depresión de alguien puede afectar a los discípulos que nos siguen. Sí afecta. Entonces de ahí no se ve más a este discípulo, no se conoce más. Aparece otro que es Giesi, o no sé si ese es el mismo, pero no se habla más, ¿no ve? Se aisló, deseó la muerte y dejó a su discípulo. Ahora, este pecado le activó el miedo, ¿ya? Como no tenía palabras con vida, él dejó que todo esto lo arrastre. Ahora, ¿se acuerdan lo que leímos en Génesis 3:10? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero no era la voz de Dios. O sea, la voz de Dios sí estaba ahí, pero había otra voz que les estaba condenando a ellos. Era otra voz que le dijo: no, has fallado, te has equivocado. Más que oír la voz de Dios, que conforten y corran. Porque ¿se acuerdan cuando hemos visto? No era una sola vez que habló el Señor, varias oportunidades les dio, les abrió la oportunidad para que Adán y Eva se arrepintieran. Pero ellos oyeron antes otra voz y luego la voz del Señor fue como una condena para ellos. Entonces, ¿afectó? Sí. Ahora, ya de aquí un poquito vamos a ir más lento. El Señor les respondió a Simón Pedro, ¿no ve? Les respondió Simón Pedro al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y desde aquí decimos, ¿no? ¿Qué mensaje escuchamos? Y se han dado cuenta que los mensajes son de condenación. Son mensajes que nos bajan el deseo. No sé, son mensajes que nos echan por el suelo. Pero el mensaje que recibimos de Dios son palabras de vida eterna. Y eso dijo Pedro, y en todo su error, no en todas sus fallas. Cuando todos le dejaron, porque Juan 6:66 Jesús les pregunta, ¿no? ¿Y ustedes me van a dejar también? ¿No? Y Pedro ahí, porque muchos lo dejaron, dice Jesús. Pero ahí aparece Pedro, dice: ¿dónde iremos? Y es verdad, si hay mensajes malos, si hay noticias malas, si hay un ámbito malo, ¿dónde iremos? Si Él es el que tiene las palabras de vida eterna, ¿no ve? Entonces, por eso uno confronta el mensaje de Jezabel y lo combate con los mensajes de vida. Los mensajes de Jezabel traen muerte, los mensajes del Señor en su palabra traen vida, ¿no ve? Vida. Ahora, Josué 1:7, ¿qué dice? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿En qué debía esforzarse? ¿En qué debía ser valiente? ¿En qué? Pero si lo parafraseas, está bien lo que has dicho. ¿En qué debía uno esforzarse? Está bien lo que has dicho, pero hagámoslo en algo más sencillo. En aprender la palabra de Dios. Esforzate en la ley de mi siervo Moisés. Esforzate en los discipulados. Esforzate a tener un devocional, porque en ellas, ¿qué encontramos? Palabras de vida. ¿Y esta dónde nos lleva? Lleva a la vida eterna. La manera de combatir a Jezabel y sus mensajes son con las palabras de vida. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Ahora vuelvo a reiterar, perdón que sea reiterativo, ¿no? Los mensajes son parte de la vida diaria. Son como cosas que vuelan sobre nuestras cabezas, como Lutero dijo, ¿no? Son como palomas que están ahí, pero no deberíamos dejar que se asienten sobre la cabeza. Entonces son ideas, y cuando cometemos un error o cuando pasa un problema, esas ideas vienen. Y lo más grave es que cuando fallamos en la vida vienen palabras de condenación que te pueden deprimir. Pero aquí dice, ¿no? Dios tiene palabras de vida. Y lo que le dijimos con Elías, en vez de ir como hizo David, a que el Señor le restaurara su alma y él pueda acudir al Señor, no, Elías se angustió en la idea, tuvo miedo y quiso
morirse. Entonces Josué 1:7 otra vez dice, no, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. ¿Qué debo cuidar? Sí, no debo cuidar la palabra. Ahora, ¿cómo la cuido? Sería para hacer un mensaje aquí, mi primera pregunta. ¿Cómo la cuido? Y ahí tendría que desarrollar mi tema. Es mi primera pregunta. ¿Cómo cuido la palabra? Tenerlo presente siempre, ya. Meditando, muy bien. Cumpliéndola también, aunque ya es hacer, ¿no? Porque dice, ¿dónde está? Para cuidar y de hacer. Entonces cuando cumplo estoy haciendo. Entonces cuidar implica muchas cosas. Eso que está tienes que atesorarlo en tu vida. Que cuando venga el enemigo y te traiga un mensaje, un malak de Jezabel, un mensajero demoníaco, tú tengas palabra de vida. Y dice, ¿no ve? Y hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a... Y la promesa, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si bien la iglesia no se ha dividido, ¿no? Pero hay quienes como los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos tienden a ser de la idea de la pobreza, el voto de la pobreza. En cambio los dominicos no. Alguna vez les comenté, ¿no ve? Los franciscanos se vinieron al lado occidente y esa idea nos metieron a este lugar. Y los dominicos se fueron a Santa Cruz, por donde prospera. O sea, de acuerdo a la semilla y a lo que tenemos es la situación, es lo que tenemos que quebrar. Pero aquí la Biblia dice, ¿no ve? Si bien la palabra te trae vida eterna, si bien la palabra te cuida, si bien la palabra te da vida eterna, ¿qué más te da la palabra cuando tú la vives y la haces? ¿Qué más te da? ¿En qué? Ahora, ¿yo solamente voy a emprender lo espiritual? Todo. Pero hay una condicionante: cuidar y hacerlo, ¿no? Y esto está desde hace rato. Tú cuida y haz y vas a prosperar en todas las cosas que emprendas. Pero el mensaje de Jezabel es distinto. Esfuérzate para que la palabra de Dios esté siempre en tu boca. Josué 1:8. Miren, nunca se apartará de tu boca este libro. Ahora, ¿cómo no se va a apartar? Ni modo que la Biblia está pegada, ¿no? ¿Qué hicieron los judíos? ¿Cómo lo hicieron eso? Agarraron, ¿qué se llama? Ya me he olvidado. Pero ponían la palabra en su frente y en su mano derecha. Y nunca se apartaba. Lo pondrás como frontales. Y ahí lo colocaron las citas bíblicas. Y estarán en tus manos como obras. Y ahí colocaron las citas bíblicas. Pero no está diciendo eso, sino nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué debía haber en nuestra vida? Su palabra. Cosa que cuando venga un mensajero malak, que es del enemigo, yo tenga palabra de vida para cambiar las circunstancias. Ahora, para que este mensaje esté en mi boca, ¿qué tengo que hacer? Meditar, ¿ya? De día y de noche. Ahora, eso es lo que nosotros, no sé si todos meditan de día y de noche, ¿no? Meditarás de día y de noche. Ahora, ¿alguien se acuerda lo que significa la palabra meditar? Rumiar, muy bien. Rumiar. ¿Y el proceso de rumiar cómo es? Si no, tú sí me vas a ayudar con los 4 estómagos: el retículo, estómago, ovomaso, ¿no ves? Los 4 estómagos. Gracias. Y tiene que pasar los 4 para que se haga parte de nuestra vida. O sea, meditar es entender lo que la palabra me dice para recibir tal vez un rema. Ya, eso es distinto, que vamos a hablarlo más después. Entonces, meditar. ¿Y qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la Biblia que cuando repite 2 veces es promesa segura. Es promesa segura. Entonces había que preguntarnos por qué en algunas cosas no prosperamos, ¿no? Pero lo que estoy intentando decir es que cuando tienes palabra de vida en tu boca,
esa sí te va a traer mucha, mucha libertad y te va a quitar esa influencia de Jezabel, ¿ya? Para que esté en la boca tiene que estar en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hablamos, vamos a saber si tienes palabra en tu corazón, ¿no? Ahora, ¿cómo hablamos? ¿Qué decimos cuando hay los problemas? ¿Qué pasa cuando escuchas al mensajero de Jezabel? Porque Jezabel no lo persiguió, mandó un mensajero, fue suficiente. Y cuando mandó ese mensajero, este mensajero tenía un mensaje para Elías, y ese mensaje lo trastornó totalmente y se deprimió de una manera terrible, ¿no ve? Entonces necesitamos, solamente un mensaje yo estoy viendo, y a ver, trabajemos con ustedes este mensaje, y alguien acuérdese. Y estando junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, la derribará. ¿Se acuerda la historia? Estaban reconstruyendo los muros y el templo, y ahí estaba Nehemías, ¿no? Trabajando. Alguien, a ver, léamelo un lenguaje sencillo, o si me puedes ayudar tal vez. Busquen a ver un lenguaje sencillo, los que ustedes tienen. ¿Qué dice? Ahora, ¿este es un mensajero de Dios o es un mensajero de quién? ¿Este mensaje de dónde viene? A ver, ¿quién tiene otra traducción? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y la zorra qué tipifica? Cuando Jesús le dijo a Herodes, ¿qué le dijo? Zorra. Las zorras tipifican un poco el argumento de Satanás, pero aquí está diciendo: hasta una pequeña zorra va a destruir lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que odia el enemigo? A ver, ¿quién tiene otra traducción? ¿Cuál? Ya, a ver, ¿qué dice? A ver otra vez, por favor. Oh, solamente por caminar, ¿qué iba a pasar con la muralla? Se iba a caer. A ver, vamos a hacer un ejercicio un poquito más. Otra versión tienes, Pastor Angie. ¿Alguien tiene? ¿Cuál? ¿Cuál es esa? A ver qué dice. Tobías el amonita que estaba con él añadió: el muro que están edificando es muy débil, basta que se suba una zorra para que se caiga. Aquí, bueno, yo no estoy haciendo eso, pero aquí habría otro mensaje. Yo hago los estudios con preguntas, y mi primera pregunta para mí sería, está bien. Mi primera pregunta sería: ¿qué es el muro? Muy bien. Y entonces el cerco, ¿qué significa en mi vida? Protección. Y ahora, ¿qué tengo que hacer con ese muro? Edificarlo. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Ahora, ese muro estaba en restauración. Cuando tu vida está sin muros, estás atacado. Entonces, cuando tú quieres reconstruir, restaurar tu vida, ¿qué dice el enemigo? Una pequeña zorra la va a destruir, no vas a restaurarte. No vas a restaurarte. ¿Quieres salir de este problema? No vas a salir. Una pequeña zorra va a venir en tu muro y lo vas a destrozar. ¿Cuántas veces hemos intentado tal vez cambiar algo en nuestras vidas, nuestro carácter, y queremos edificar ese muro? Porque cuando el muro está destruido, los enemigos entran, y el templo, que es el lugar de adoración, está pues expuesto. Entonces yo tengo que reedificar esa área débil de mi vida. Pero el enemigo dice: no, nunca te vas a restaurar. Tu vida va a ser siempre así. No sé si alguna vez les ha hablado eso el enemigo. No vas a cambiar. Tú eres así y así vas a morir. Solito has nacido y solito vas a morir. Nunca vas a restaurar tu vida. Una zorra va a venir y la va a destrozar.
Ahora, si quisiera hacer otra prédica, diría, no, ¿quiénes son las zozas? Porque, por ejemplo, Sansón, ¿qué hizo con las zozas? Ya, producto de la venganza. ¿Y qué ocasionó eso? ¿De qué? Pero de algo bien especial. ¿De qué? Y ahí ya es el mensaje. Ahí nos va hablando el Señor, ¿no? Si no recuerdo mal, es cebada o es trigo. Y cuando es cebada es pan de pobres, es la palabra de Dios, la palabra que entra sencilla. Y el pan de trigo es pan de nobles, pan con discipulado. Pero el enemigo no quiere. Entonces las zozas destruyen todo lo que viene a restaurar nuestras vidas. Entonces hay una palabra ahí. Ahora tendríamos que buscar varias palabras en la Biblia, porque hay muchas que son mensajes de muerte y que traen muerte. Ahora, ¿cómo responderíamos nosotros a esto? ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo responderías tú, Joel? ¿Qué zosa ni qué zosa? ¿Qué responderías? Pero ¿qué responderías? Si te dicen, no, Joel, tu vida siempre va a ser así. En vano estás queriendo restaurar, ¿sabes? No, así vas a morir. Pero con la palabra tendrías que responder. De la abundancia del corazón habla. Mira lo que responde. Yo me admiré y no he hecho un mensaje grave, sino es así bien someramente lo que estamos viendo, ¿no? ¿Tú crees que te vas a restaurar? O sea, ¿vas a restaurar lo que estás haciendo? Nunca vas a restaurar los muros. Y se levantaron los enemigos. Y la respuesta de este hombre es bien interesante. Dice, entonces yo hice esta oración. Escúchame, Dios nuestro, esta gente nos humilla y nos insulta. Haz que sus insultos se vuelvan contra ellos y castígalos como se castiga a los que son llevados prisioneros lejos de sus tierras. No les perdones su maldad ni les borres de sus pecados. Pero esto es lo que yo me he quedado, porque ellos han insultado a los que reconstruyen. Ahora, lógicamente, tal vez yo no voy a orar como él oró, ¿no? Y decir, no, me está humillando este hermano en la iglesia y me está insultando, que se vuelvan los insultos contra ellos. Aunque dice que la maldición es como un boomerang, yo no tengo que decirlo, eso ya está en la palabra hecha. Pero me sorprende lo que este hombre dice, ¿no? Habla y hace, ¿no? Ahora, ¿qué estaban humillando? Ahora yo tengo que entender, ¿qué estaban humillando y estaban insultando? La restauración, eso estaban humillando. Cuando yo veo desde este punto, ya no es tanto del hombre, sino es de este mensajero. Entonces la palabra, ¿contra quién sería? Contra este mensajero. Y decirle al enemigo, tú me estás humillando con tus palabras y tus insultos, pero esto se va a volver en contra de ti, ¿ya? Y Dios no va a permitir, ¿ya? Porque tú estás atentando contra la reconstrucción del Señor. Cuando Jesús vino a morir en la cruz, ¿qué es lo que Él quiso hacer? ¿Para qué vino? Para reconstruir lo que se había perdido. Él vino por lo que se había perdido. Entonces la restauración es parte de lo que Dios tiene. Y tengo que tener palabras, aunque aquí yo tengo que entenderlo de otra manera, de decirle al enemigo, tú no vas a tomar a mi hijo, no vas a tomar mi casa. Tú me quieres humillar, pero la palabra dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Yo confieso esto. Y tú estás insultando al que estás reconstruyendo. Y esto es bien grave. ¿Por qué ese pecado no sería perdonado? Porque dice, cualquier pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Quién restaura nuestras vidas? Pero esto es al enemigo y el enemigo no tiene perdón. Entonces hay cosas que yo debo saberlas responder en la palabra del Señor. Ahora, atenta contra la reconstrucción tuya, mía, familiar, sí la atenta, pero no voy a permitirlo. Entonces, esto solamente así que estamos viendo a grandes rasgos. Yo tengo que tener palabras de vida, porque Jezabel tiene un mensaje dentro de nosotros, ¿ya? Ahora, las palabras, ahora no estamos yendo al extremo como Daniel estuvo comentando ese día.
No estamos yendo al extremo de declarar y decir yo tengo una casa, no, sino que la palabra, cuando tú tienes al Señor, sí puede dar vida. Y la Biblia dice, después de decir esto, Cristo con voz fuerte, después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Y esta palabra es con poder del Señor Jesús. Entonces para el Señor las palabras no tienen sus límites. En el principio Dios creó por la palabra. Y dice que todo el firmamento es sostenido por la palabra. Y aquí para que venga la vida, ¿qué dio? Palabra. Ahora, ¿yo puedo aplicarlo esto a mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Ya lo hemos visto con Lázaro. Lázaro era un imposible. Muchos no creyeron, pero Jesús, ¿qué le dice? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si nosotros hablamos vida, palabra de vida, muchos muertos pueden resucitar, hermanos. ¿Acaso no fuiste tú el ejemplo? Cuando tú no conocías al Señor, según Efesios, ¿cómo estabas? Muerto. Y si tú hablas palabra de vida, ¿puedes dar vida? ¿Puedes hacer que resucite esa gente? Sí. Entonces, ¿cómo hablas? ¿Y cómo está la palabra en tu vida? Entonces, esa palabra sí trae vida. Es palabra. La palabra da vida. Cuanto más conozco de su palabra, más vida este imparte en momentos de tristeza y de oscuridad. Entonces esa palabra vida, ¿qué produce? Vida eterna. Y es eterna. Esto hemos visto, ya esto también hemos visto en 2 Corintios 4:13. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, ¿de quién? ¿Se acuerdan de quién? Pablo dice, yo tengo ese mismo espíritu de fe. ¿De quién? ¿Alguien se acuerda? De David. David estaba en el Seol mismo y dice, no, creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, cantó alabanza y Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Y Pablo dice, no, tengo el mismo espíritu de David, ¿ya? De lo que dice la Escritura, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Entonces la pregunta es, ¿qué crees? ¿Qué creemos entonces? Oye, yo estoy malo. ¿Qué está pasando? ¿Qué creemos? La palabra de Dios. Pero la pregunta ¿es creerla por creerla? ¿Qué dice Pablo? ¿Es creerla por creerla? Es lo que tú decías hoy día en la mesa, ¿no ve? Así dice la palabra y así es. ¿Será creerla por creerla? Por ejemplo, si la palabra dice tienes que circuncidarte, ¿es literal? No, dice, claro, en tu conveniencia no es nada, dice, pero ¿es literal o no es literal? Es literal, pero tiene significado espiritual. Entonces, si yo no le entiendo bien, eso literal me puede traer problemas. Sí. Ahora, esos que se llama, me he olvidado, si te acuerdas, Pastor Angie, cuando se exagera. Por ejemplo, dice, no, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo, ¿no ve? Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtatelo. Es preferible que entres manco y ciego al infierno. ¿Es literal? ¿Literal? ¿Cómo es Pablo? ¿Literal? ¿Qué es? Sí, ¿qué se llama esto? Se me ha olvidado. Se me fue la palabra. Pero es una exageración para dar a entender el gran daño que puede causarte algo en tu vida si tú no lo cortas. Muchas iglesias lo hicieron literal. Algunos cristianos dicen, debería ser literal. ¿Ya? Pero es algo grave. Ahora, entonces eso yo lo creo eso, lo creo. No sé, a ver qué palabra, creo, ¿en qué puedo creer? A ver una palabra así que nos confronte. Una palabra que es así bíblica, literal, y nos confronte. A ver, por favor. Ya pues Pablo. Esther, nunca nada te ha confrontado así literal. Sí, ¿no? Sí.
pero algo que yo crea y lo haga. Eso es sencillo todavía. Pero hay cosas que yo puedo creer y lo puedo hacer. Por ejemplo, hemos hablado, ¿se acuerdan de estos grupos que surgieron en el último tiempo, los proclamadores, que dicen, no es necesario que vayas al médico, tú cree en Dios y Él lo va a sanar? A través de la historia y por muchas situaciones se ha visto mucha gente morir, ¿no ve? Proclama esto, proclama. Entonces, lo que dice aquí, ¿no? Es, por tanto, creí, por eso hablé. Ahora, ¿qué creíste? Aquello que entendiste. No es que creíste cualquier cosa, sino tienes que entender. O sea, por eso, ¿qué es lo que nos aclara? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? La exégesis es extraer, ¿ya? La hermenéutica es darle el concepto real de lo que dice, saber interpretar. Ahora, lo que estoy diciendo, ¿no? Hay muchas cosas, hola Leito, hay muchas cosas que nosotros le interpretamos de acuerdo a nuestra conveniencia y no es correcto. Por ejemplo, hay una cita, ¿no? Que dice, la mujer es la vid, dice, ¿no? Y ella es gozo. No sé si alguna vez hemos escuchado eso. Entonces, el producto de la vid, ¿cuál es? El vino. Para extraer el vino, ¿qué se hace con la vid? Se la pisa. Y si la Biblia dice que la mujer es la vid, hay que pisar. No, literal pareciera eso, ¿no ve? Pero es el trato que Dios da a la mujer para que salga de esa persona, ¿qué cosa? ¿Ya? Vino. Entonces, hay cosas que parecen así. Entonces, hay cosas que si yo no las sé interpretar de manera correcta bíblicamente, estas me pueden traer muchos problemas. Entonces Pablo dice, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Pero ¿qué creemos? Yo tengo que creer algo bien fundamentado, ¿ya? Algo que tenga contexto, algo en que yo haya averiguado su palabra, qué es. Y por eso Dios puso los maestros, para poder entender la palabra correcta y adecuadamente, ¿ya? Entonces no es como es así, ¿no? Entonces tiene palabra, la palabra vida eterna es sinónimo de tener poder para dar vida eterna. Entonces cuando el Señor hablaba palabras de vida, pero estas palabras de vida daban vida eterna. Entonces cuando yo hablo una palabra de vida, esta da vida eterna. Es cuando reciben a Jesús. Pero para que yo tenga esas palabras, estas tienen que estar en mi corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Si no tengo las palabras de Jesús, yo voy a hablar otras cosas. Entonces necesito palabra en mi vida, sí. No solamente creer cualquier cosa, sino saberla interpretar de manera adecuada. Entonces es menester saber estas palabras celestiales. Juan 5:12, Leito, ayúdame para descansar mi garganta. ¿No ve? Si ahora no pueden entender, si terrenalmente les estoy presentando lo celestial y no entienden, ¿qué será si traigo lo celestial totalmente? Entonces yo les dije, la palabra hoy se está revelando, la palabra hoy se está abriendo, pero no es así tan fácil, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, esto de la barba que hemos hablado el domingo, es algo que si no le entendiéramos como es en su concepto, tendríamos problemas, ¿no? Tendríamos problemas. El único cristiano sería el Jonah, después todos los demás pecadores. No lo entenderíamos. Ahora, ¿se acuerdan cuando hemos hablado que la mujer salvará engendrando hijos? ¿Se acuerdan por qué? ¿Cómo? Usando la palabra, ¿no ve? Lo que significaba. Entonces no solamente es creer así como dice, ¿ya? Sino Dios ha puesto maestros para que nos expliquen qué es, y son cosas celestiales. Para los que han llegado tarde, hemos explicado todos los 13, ya hemos corregido esta situación, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Creer, obedecer en fe, ¿ya? Y todo esto puede traer mucha bendición en nuestras vidas. ¿Qué dice Mateo 8:8? ¿No ve? Respondió el centurión y dijo:
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Cuando la palabra llega a nuestra casa, entonces ¿qué sucede? Hay sanidad. Pero cuando viene un mensajero malo, ¿qué puede pasar con la casa? La palabra es muy importante. Ahora, en este caso, ¿no? ¿Quién traería la palabra a la casa? ¿Quién haría? En este caso somos bien necesarios, todas las personas, de tener la palabra. El Señor puso palabras de vida en nuestra boca. Esto también lo hemos visto. Hemos añadido más cosas. Ya por eso estamos viendo. ¿Qué dice? Y en tu boca he puesto mis palabras. Ahora la Biblia en Juan dice, ¿no? Mi espíritu les recordará lo que el Señor les ha enseñado. Entonces, ¿qué palabra va a haber si no hay instrucción en tu vida? Entonces yo necesito tener palabra de Dios. Y cuando hay un problema, Él va a poner la palabra en mi boca. Y Él nos va a cubrir con la sombra de su mano. Él va a hacer todo lo demás. Entonces cuando venga un problema, como el Señor Jesús, pues el Señor Jesús hablaba palabra de vida contra Satanás. ¿Y quién le trae esas palabras de vida? El Espíritu Santo. Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yahvé, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, ni de tus hijos. Ahora, una responsabilidad mía, ¿cuál es? Que mi familia tenga palabra y que los hijos de mis hijos tengan palabra, porque estas traen vida. ¿Ya? Resumiendo, hemos añadido más citas bíblicas, por eso estamos en esto. Y aquel verbo fue hecho carne, porque en un principio Él era el logos, dice, era el contenido de la palabra, todo el conocimiento. Pero esa palabra tenía que llegar a la tierra, y para eso Jesús se hizo carne. Y de ahí vamos a lo que decía Leo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser carne? No puede ser otra cosa. Ya, no era así, ¿no? Algo parecido. Entonces la palabra se hizo vida y habitó entre nosotros. No solamente era teoría, era acción. Pues la palabra rema significa palabra hecha acción. Esto también vimos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El rema que recibió así. De aquí ya vimos un poquito estas palabras, ¿no ve? Hemos dicho que hay dos conceptos. Está bien peleado esto. Y hoy día yo lo volví a estudiar. A veces son sinónimos, logos y rema, y algunas veces se especifican así. Casi la mayoría habla y dice, no, el logos es un pensamiento, un razonamiento. Entonces el logos sería todo el contenido de la Biblia. Jesús era el logos, pero Él se hizo verbo, se hizo acción. No fue solamente teoría de conocerlo, sino Él vino y la palabra se hizo vida, se tabernaculizó, o sea, vino sobre carne. Jesús es el tabernáculo, el recipiente de esa palabra. Pero no solamente fue teoría, sino Jesús, al estar en esta tierra, hizo acción de su palabra. De ahí viene la palabra rema, que es una palabra específica e individual para cada uno, pero es una palabra hecha acción. Entonces, ahora es importante saber el logos, sí, porque del logos sale el rema. El rema sería una palabra bien especial en un momento que Dios nos habla. Entonces yo estoy leyendo el logos, la Biblia, mi meditación, y ahí viene una palabra específica para mi vida, y esa palabra me levanta, esa palabra me conforta. Ahora, otra vez, toda la Biblia es logos de Dios, ¿no ve? Es lo que Él ha hablado, es la historia, está ahí todo, su verdad, todo, su revelación completa de su voluntad está ahí. Por eso la Biblia en Timoteo dice, no, están siempre aprendiendo, nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque solamente tienen el logos. Ya es intelectual, es académico el estudio de la Biblia. Entonces la gente que lee la Biblia lo entiende así, pero ellos no tienen el rema de Dios. El rema de Dios es cuando te habla específicamente, te revela y da vida. ¿Ya? Pero igual el logos hace lo mismo, ¿no? Cuando leemos la Biblia, de pronto esta da vida y te resulta en un cambio, pero el rema es una revelación, algo que Dios quiere hablarte. Ahora, la Biblia no es el rema de Dios, porque el rema es lo que nos habla por segunda vez por medio del Espíritu Santo en forma específica a nuestro corazón. Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, acción. ¿Ya? No está guardada,
está accionada. Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, son rema. Esto lo hemos visto. Ahora hemos dicho, ¿no? Lo más dañino que puede existir en nuestra vida es oír un mensaje que deforma, un mensaje que nos destruye, un mensaje que no nos edifica. Pero la palabra sí transforma, sí cambia, sí te da la vida en cotidiana, ¿no ve? De aquí también hemos visto que Eliseo recibió un mensaje malo, por eso él quiso salvar su vida. Ahora hemos dicho, no todos los remas son de vida, pero sí se hacen carne. Y ahí habíamos quedado para hablar del rema Argos que queremos hablar. Un poquito para reducir la velocidad. ¿Qué es el logos? ¿Qué es? ¿Está bien? ¿Qué más diríamos? Razonamiento, pero todo es de la voluntad de Dios, de lo que es Dios. ¿El logos puede salvarnos? Sí. Pero el rema, ¿qué sería? Una palabra específica. En una situación muy especial en nuestra vida. ¿No ve? Una palabra hecha acción. Sí, Daniel. Pastor, también puede entender el rema como la iluminación del Espíritu. Cuando uno lee, ilumina. Sí, los detractores del rema y del logos dicen no hay rema, hay iluminación. Iluminación o rema es algo que Dios me ha hablado. No es lo mismo, pero se parecen. Entonces, como te digo, hay detractores que están diciendo no hay remas, son sinónimos, es igual. Los que han inventado los remas son los del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Entre ellos el más connotado, Kenneth Copeland, que dijo no puedes convertir tu logo en rema. Pastor, yo una vez leí un libro de John Ocho, Ya, La Cuarta Dimensión, de Paul, ya, y él habla del rema. claro. Y él habla casi lo mismo que habla aquí. Sí, él fue uno de los precursores que entró con eso, la tercera dimensión, que si tú puedes, si tú puedes mentalizar, lo consigues, ¿no? Lo consigues, sin inclusive saber el logos en su concepto cabal, sino solamente tener una palabra y decirlo y hacerlo real en tu vida, ¿no? La línea más conservadora siempre rechaza el rema. Sí. Nosotros queremos ser, como te digo, equilibrados, ¿no? Porque nuestro rema, yo sí entiendo que muchas veces Dios me ha hablado. Y he hablado una palabra específica a mi vida, pero esa palabra es conociendo el logos. O sea, esa es la diferencia en nosotros. No es que hacemos el logos un rema en nuestra vida a conveniencia, no, sino hablamos un rema según la verdad que está en Dios. Ahí sí la iluminación te hace ver que está en ese contenido de la palabra. En cambio los que hemos dicho que se llaman, sí, los del Evangelio de la Confesión, del Reino ya, no, ellos agarran un logos y dicen, no, si Cristo ha dicho que Él siendo rico se hizo pobre, entonces nosotros tenemos que ser ricos y punto, ahí se acabó, ¿no ve? Y hablan de muchas transformaciones a través de declarar, pero que ya no está en eso. Hace rato hablamos un poquito de eso, pero sí. Sería, digamos, el concepto que ellos manejan de logos y rema. Me imagino que ellos, como logos, entienden simples frases y rema, que esas frases de cierta manera se materializan. Eso están entendiendo ellos por logos y rema. Sí, más o menos. Lo que ellos pretenden un poquito es no darle tanta importancia al conocimiento de logos, sino usar a su conveniencia varios logos que existen y usarlo a conveniencia con rema. Cuando tú ya lo estudias, por ejemplo, ellos dicen, no, nadie debería ser pobre, todos los cristianos deberíamos ser ricos. Y ellos dicen, si Pablo hubiera sabido que ser pobre era malo, entonces no está correcto, dice. Y ellos dicen, hemos recibido una nueva revelación, que para que venga Jesús, toda la iglesia tiene que ser rica. Y todos tenemos que llegar al gobierno y ocupar puestos de eminencia, dicen ellos. Que sea, digamos, algo que tenga que ver con el logos del rema, la misma preposición que están haciendo está mal, pues están partiendo de una exégesis de la palabra. Claro, ¿dónde estaría el error? Están interpretando el versículo como ellos quieren. ¿Cómo nosotros apoyaríamos con logos eso?
Es a través de muchos sufrimientos que entremos en el reino de Dios. Y hay muchas cosas así que existen. Entonces, es algo que tratan de que se encarnen ellos y puedan proclamar y proclamar y proclamar. Ahora, pastor, hay muchos, por ejemplo, intelectuales de la palabra, quienes saben mucho, pero en su carácter son muy duros, casi como que la palabra no hace ningún cambio en ellos. Ellos solo tienen logos. Ah, sí, de alguna manera, sí, sí. Y Jesús los llama, ¿no? Y Jesús dice, no, bienaventurados los pobres de espíritu. Y dice que va a avergonzar a estos doctores de la ley. Entonces sí, no ha habido vida en ellos, acción. ¿Ya? Ahora, pero el enemigo puede usar los remas para usarlos para que sea mal en nuestra vida. Lo hemos explicado. Un rema, no quiero ir más allá y hacer, pero un rema sería una palabra específica en mi vida, que me levanta, que me hace entender algo de Dios, que me conforta, que hace que mi vida espiritual crezca. Y este rema está en base a logos de Dios, porque no hay ningún rema que no salga de logos. No hay ningún rema que salga de logos. Y ese rema que yo tengo tiene que estar basado en el logos del Señor, encuadrado en su palabra, ¿ya? Pero resulta que muchas veces puedo recibir un rema del enemigo y esta se puede hacer carne en mi vida. Eso habíamos dicho, ¿no ve? Y una de ellas que es, vamos a verla, ya que dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, por favor, ¿lo hemos visto eso? ¿Lo veremos? A su maestro. Te ha obviado. Sí. Pues rápido se ha ido la hora. ¿Está? A ver, yo me siento. ¿En cuál? En este. ¿Qué dice? ¿Puedes agrandarlo? ¿Qué dice? Mas yo os digo, ¿qué cosa? Que de toda palabra, vamos palabra, rema. ¿Qué sería para nosotros? Una palabra específica. Pero esa palabra específica, ¿cómo es? ¿Qué dice? A ver, hazle un clic y andate a diccionario. Es inactiva, es inútil y es desocupado. Ahora, ese rema ha sido pronunciado por alguien que es ocioso. ¿Ocioso en qué? Es la palabra, lógico, tiene que ser ocioso en la palabra. No sabe la palabra, no tiene fruto, es inútil. Pero dentro de la iglesia te dice un rema. A ver, ¿cómo sería literalmente eso? ¿Cómo sería el rema? No conoces la palabra, pero hablas un rema. Eres ocioso, inútil, no estudias la Biblia, pero hablas un rema. A veces los remas en los ministerios de alabanza yo escucho. Sí, sí, dice, no, el que no da una vueltita no entra al reino de Dios, dice. ¿Y qué hacen los hermanos? Dan una vueltita, 2 vueltitas por si acaso, dice. Ese es un rema ocioso. ¿Por qué? Porque no es por dar vueltitas que entras al reino de Dios. ¿Cómo entras? Por gracia. O como dicen, no, el que no salta es, ya no quiero decir. ¿Has festejado, Arlet? Sí. Pero hay remas así. A ver, un rema más. Es ocioso. Otro rema. ¿Puede decir lo que le ha hecho Satanás a Jesús en la tentación? A ver. Dijo que se olvide de él, no, que se lance del templo. Sí, porque había en la palabra eso. Era un abusado. Claro, porque todo lo que le dijo Satanás a Jesús estaba en la palabra, pero era ocioso. Entonces yo puedo usar el rema y usarlo en la iglesia y se puede hacer carne. Yo tenía un amigo que cruzaba la calle en semáforo en verde y decía, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un rema ocioso.
O han visto algunas personas que no se abrigan también. No, el Señor es mi abrigo, dice. Dice, ¿eh? ¿Qué? El que habita el abrigo. Es un rema ocioso. Te vas a enfermar. Pero hay remas así que son bien ociosos y que la iglesia a veces lo usa mal. Por ejemplo, hay cosas, ¿no? Cuando no se diezma, ¿qué se dice? Sí, o que Dios te va a castigar. Un rema que yo puedo dar en el discipulado, ¿qué es? ¿Quién no viene al discipulado? No, eso pero es cierto, güey. Diría, el que no viene al discipulado se va a condenar, hermanos. Vengan. Es un rema ocioso. No tiene utilidad, no es cierto. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿puede hacerse carne? Sí. Recién nomás salí un pastor que había escuchado la voz de Dios y se metió en su hueco a la jaula de los leones y diciendo que como Daniel. iba a liberar a Daniel. Qué terrible. Y casi pierde el brazo. Es un rema ocioso, pues. ¿Se acuerdan cuando se levantó la iglesia de Pastor Guachalla? ¿Cuál era el rema ocioso? El Espíritu Santo se está yendo, ¿dónde? ¿Dónde se estaba yendo? Creo que sí, ¿no ve? ¿Y qué tenía que hacer la iglesia? Orar para que no se vaya. Ahora, ¿se hizo carne? No sé si está bien. Pero la cosa es, ¿se hizo carne? ¿Lo creyeron? Sí. ¿Y qué hicieron? Lloraron. Entonces no es creer por creer. Nosotros creemos porque hablamos, pero lo que creemos que tiene sustento bíblico. Eso es distinto, sí. Ya. Muchos son los llamados y pocos. O sea, los escogidos no vienen al lleno. Sí, sí, sí. O sea, todo aquello que te fuerza a servir al Señor, son palabras ociosas. Porque lo que tenemos que hacer es por vida, es algo que está en nosotros. Y es a veces usar algo para que aprovecharte, ¿no? Entonces, esos son remas ociosos, ¿ya? Entonces, por eso dice Dios, ¿no? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ¿ya? Rema argos que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Ahora, ¿yo puedo decir un rema sobre mi hijo? ¿Qué rema? Eres un inútil. Es un rema ocioso. No, tú eres útil, hijo. Ya. Pero sí. Y a veces se nos puede salir. Pero no nos tiene que salir, ¿no? Bueno, alguna vez se me ha salido un rema ocioso, hijo, ¿a vos? No sé, dice, voy a pensar. Pero si pensamos alguna vez se ha salido un rema ocioso y nos lo hemos creído y se nos ha hecho carne. Ahora de eso vamos a dar cuenta, dice el Señor. La palabra ocioso es argos o argos. Significa inactivo, desocupado, ocioso, estéril, sin fruto, sin provecho. Esa palabra no tiene provecho, no produce fruto. Ahora, pero este rema no es de Dios, ¿de quién sería? Del enemigo. ¿Y quién sería el mensajero? Hasta tú. ¿No ve? ¿Cuál sería la fuente? Jezabel. Entonces sí existen esos mensajes. La Biblia enseña que las personas que hablan remas argos, en vez de edificar la iglesia, la destruyen. Sí, lógicamente. Y es por eso que yo tengo que tener palabras de vida eterna. Saber, comprender, ¿ya? Entender si es cierto o no es cierto. Muchas veces van a venir y te van a decir, no, tienes un problema, claro, pues seguro no diezmas, seguro no estás yendo a la iglesia, por eso te está sucediendo eso. Son remas argos. Ahora, explicar eso por otro lado, para que uno lo haga de corazón, es otra cosa. Pero meterlo como condenación es un rema argos.
Ahora pues yo decía, ¿no? ¿Qué palabra es la que escuchó Elías? 1 Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. ¿Cómo serían estos remas? Chismosas, pero ¿cómo serían? ¿Está bien? ¿Cómo? Esas visitas, hermanos, que en vez de orar y edificar, hablan. No, esas visitas. Y estas generalmente son, dice, de las viudas. Aprendieron a ser ociosas, ¿ya? Y andan de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Como no tienen fruto, como no hay palabra en su vida, entonces ¿qué hablan? ¿Cuál es la conversación? ¿Has tenido tú alguna vez una conversación ociosa que puede traer muerte? La Biblia dice que toda palabra ociosa vas a dar cuenta. Entonces tendríamos que identificar esas charlas ociosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que no se debiera? ¿Qué es lo que no se debiera? Ahora, siendo honestos, muchas veces nosotros tal vez podemos hablar palabras ociosas en contra del liderazgo, entonces, no sé, pero sería bueno cambiar esa situación. Leamos 2 Pedro 1:5. Ahora, ¿me ayudas, por favor? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. ¿Qué tiene que haber en nosotros para no estar ociosos? Si voy abajo, el conocimiento del Señor Jesucristo. Y el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿qué te hace hacer? Añadir a la fe virtud, acción, ¿no ve? Y a la virtud más conocimiento del Señor. Al conocimiento, si tienes conocimiento, vas a tener dominio propio, ¿ya? Y al dominio propio, paciencia, y etcétera, etcétera. Pero si no, no vas a tener fe, no vas a ser virtuoso, no vas a tener dominio propio, porque el conocimiento del Señor Jesucristo te hace tener fruto. Entonces los remas argos son terribles. Ahora estamos hablando dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, esos remas existen en gran cantidad. Primera Reyes 19:3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cuál es el rema argos? ¿Cuál es el mensaje malo aquí? ¿Cuál sería el mensaje que ha recibido Elías? Ya, pero ¿cuál era el mensaje? Esa es la consecuencia. No soy mejor. No soy mejor que mis padres. Basta ya, cansancio. No, cansancio. Este mensaje, ¿qué activó? Un mensaje de comparación. Vino un mensaje. Mañana. Es bien interesante, la Yuneman dice, no, tú eres Elías, yo soy Jezabel, dice. Su confrontación es bien directa en la Biblia, Yuneman. Y cuando dice Elías es, Dios es mi Dios. Dios es tu Dios, yo soy Jezabel, la casta, la indomable, más o menos así significa. Vamos a ver quién es más fuerte. Entonces es un ataque. Entonces, ¿qué empieza a pensar Elías? Soy un problema, no debí nacer nunca, soy yo quien ocasiona los problemas, mejor desaparecer, ¿no ve? Ahora, toda la presión que estaba recibiendo Elías, los 850 profetas que había matado, lo que le había perseguido, lo que había esperado, lo debilitó totalmente, ¿no ve? En el ministerio. Y él quería morir. Ahora, él no quiso suicidarse, quiso morir, quería que Dios lo mate.
Esto hemos hablado, por eso estoy hablando. De la amenaza de Jezabel pasa a una muerte con el Señor. Me siento solo, ¿para qué seguir? Mateo 5:11. Pablo, ¿me ayudas? Ahora, y la palabra mal es poneros, y la palabra clave es digan. Y para decir que hay palabras, ¿no ve? Prácticamente no encontramos el rema, pero hay palabras. Y dice: felices cuando por mi causa os vituperan. ¿Qué es vituperar? Calumniar, ¿ya? Y los persigan y digan toda clase de poneros. La palabra poneros es dañino, enfermo, perverso, maligno. Es un mal profundo. Ahora, ¿eso nos puede hacer decaer? Un vecino que no te conoce puede decir poneros. En tu trabajo puede haber alguien que diga poneros, que te humille como cristiano, te calumnie, te destroce, te denigre, ¿sí o no? Ay, ese es un poneros. Ahora, para ese poneros necesito palabras de vida. Sí, ya no es la iglesia tanto, no, que el que no hay uno, no, aquí, no, tú eres un inútil, tú no sirves, ojalá te murieras. ¿Qué estás haciendo como cristiano? Cuando llegué yo a Viacha, ¿se acuerdan? Alguna vez les dije, llegué con Pablo pequeñito y con Ceci en embarazo con mi esposa. Nos tenían que dar una vivienda y llegamos, ¿qué nos dijeron? No, tú eres cristiano, para ti no va a haber ni vivienda ni nada. El último cristiano que vino acá salió con carretilla y su Biblia, lo hemos votado. Tú no vas a aguantar aquí. Es que era un poneros, era un mal profundo, era un mal profundo contra nosotros, era un ataque total. Y cuando se desembarazó de mi esposa, de mi hijita, solamente se quedó Pablo con mi esposa. A mí me mandaron a Charañas. No entendieron que tenía que estar con mi esposa, nada, absolutamente nada. Ese es un poneros, es un profundo mal, es un profundo daño. Ya, perdón, Pablo, ¿puedo hablar algo de ti? No, dice, es bueno, perdón, hijito. Cuando yo me fui, o sea, por ser cristiano, me llevaron a Charaña y mi esposa dio a luz en ese tiempo. Yo no podía hacer nada. Llegué después de que dio a luz y mi esposa estaba solo en Viacha. Lo vi a mi pequeña, a mi hija, y mi esposa me comentó y me dice, ¿no?, que mi hija estaba a punto de morir y mi esposa, como lo que dice, no, le dio un sobreparto y no teníamos familia en Viacha, estábamos solos. Y mi esposa me contó que Pablo se paró y puso su mano sobre mi esposa y dice que oró en lenguas. Él tenía, pues, pequeñito era. Y cuando yo llegué de Charaña, mi esposa me habló llorando y me dijo, así el Señor me sanó cuando tú no estabas. Ese es un mal poneroso, es un mal profundo del enemigo. Este te quiere aniquilar, te quiere matar, te quiere destrozar. Este es el mal que está viniendo ahora, hermanos. Esto es lo que se llama el misterio de la iniquidad en acción, pero no en plena acción. Que es un profundo mal de maldiciones sobre tu vida, de cosas dañinas para destruirte. Y Jezabel no va a dudar en usar cualquier cosa para destrozarte. ¿Qué necesito para esto? Leo. Palabra de vida. Porque si no hay palabra de vida, no vamos a poder combatirla. Ese es el mal poneros que viene ahora, ¿ya? Su manera de hablar afecta e incita a hacer lo malo. Lógicamente, si te han hecho daño, te incita a hacer lo malo, a vengarte, ¿ya? Antes de salir por la boca nacen como malos pensamientos de un corazón que se llena de maldad. He visto a gente chorrear saliva, sangrar por el odio y el rencor que tienen. Cuando mataron a Esteban, ¿cómo estaba la gente? Pero ¿cómo hacía sus dientes? Crujían. El odio, el poneros que va a haber en contra de la iglesia, y eso va a ser nada, porque cuando la iglesia se vaya, ese poneros va a ser total. Necesitamos palabras de vida,
Sí, mucho. ¿Ya? Son siervos malvados que perdonados no perdonan. Sus palabras amargan y traen muerte. Vamos a ver esta cita. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, poneros, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es gente que no va a perdonar, va a ser inmisericordia, y que lo que va a tratar de hacer con uno es destrozarnos. Ahí necesito, como hemos visto en Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías con la zorra en el muro? Ahora una oración terrible, que le acontezca lo que quieren, porque están yendo en contra de ¿qué? De la reconstrucción del muro. Sí van a estar. ¿Qué oraciones vamos a hacer, hermanos? Pregunto, ¿habrá gente que nos quiera hacer daño? Sí, ¿no? ¿Por ser cristiano? Sí. ¿Tendrán envidia de tu negocio, Mishu? Un día puedes levantarte y ver confites y azúcar por tu negocio. A veces así es, varias veces he ido así. Donde la última vez que fui es donde Pastor Teo, y habían echado sapos, misturas y cosas así en toda su casa. Bien asustado el Pastor Teo. ¿Qué es esto? Me dijo. Vamos, era brujería. Pero eso vuelve en contra de ellos. Nosotros tenemos palabra de vida. Desde esta oración no nos hace nada. ¿Necesitamos las palabras de vida? Sí. ¿Ya? Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos de este mal poneroso. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos, por todos los siglos. Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero esto ya es para los que se quedan. Ellos van a luchar contra la maldad total del enemigo. Pero nosotros en este tiempo, por la palabra, tenemos victoria, hermanos. Pero van a ser tiempos difíciles. Veremos este último. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios y blasfemos. ¿Qué es la blasfemia? Es una palabra. ¿Ya? Desobedientes a los padres, ingratos. La palabra blasfemo es igual, blasfemo. Significa difamar, calumniar, ya, contra el hombre, o específicamente contra Dios. Maldice y blasfema. O sea, inmediatamente que el poneros sucede, vienen las blasfemias. Y eso ya es en la tribulación. Va a ser terrible, hermanos. Ahora dice: no, a cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este ni en... No se conoce mucho, por lo menos no se sabe a ciencia cierta, diremos, para decir quién ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero en el tiempo de la tribulación sí va a haber gente, ¿ya? Ahora, esta es una de las 19 características de los hombres de los últimos tiempos, y es el último paso para llegar a la apostasía, que es abandonar la fe que un día se tuvo. Y si se blasfema contra el Espíritu Santo, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, empieza de a poco el enemigo, ya con el argos, con el poneros, y termina con la blasfemia. Ahora imagínense a Elías blasfemar. No lo hizo él. Él dijo, no dijo no me voy a matar, sino le dijo al Señor: quítame la vida. Todavía en esa amargura, en ese dolor que tenía, él supo acudir al Señor. Entonces este es un problema de la blasfemia terriblemente, y eso está en Mateo 12:31. Eso sucede en el último tiempo. Y esto para entender un poco: el Rema Argos es el antiatrio, ¿ya? Es un ataque exterior que el enemigo hace. Nosotros sabemos que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, cuerpo, alma y espíritu. El argos atenta contra el cuerpo, ya, atenta contra el cuerpo. Pero el poneros atenta el lugar santo, porque es una maldad profunda. Pero la blasfemia atenta contra el lugar santísimo. Por eso cuando se llega a este lugar ya es imperdonable.
cuando tengan la marca de la bestia, cuando no, va a ser terrible eso. El enemigo de a poco está usando esas palabras, ¿ya? Y esas palabras se están introduciendo. Por eso necesitamos palabras de vida. El Salmo 68:11, ¿qué dice? El Señor dará palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Ve a ver esto en su otro lenguaje, véalo. ¿A quiénes se refiere? A ver, véalo. ¿A quién se refiere? Se van a encontrar con una sorpresa muy linda las mujeres. A ver, véanla. En otro, ¿tienes? Ah, sí. Me has aguado la fiesta rápido. Ya. Ya, pero está bien. ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué crees, Leo? A ver. ¿Qué es lo que Jezabel hace para matar a los profetas? Ya está bien, pero en lo que hemos estudiado. Perdón, ya está bien también, pero en la Biblia, literal, los decapita. ¿Qué decapita? La cabeza. ¿Qué es la cabeza? Autoridad. ¿A quién Dios puso como autoridad en la familia? Al hombre. Pese que es igual con la mujer, pero el hombre es autoridad. Así como Cristo es la cabeza sobre la iglesia, el esposo es autoridad sobre la esposa. ¿A quién está quitando Jezabel las cabezas? A los hombres. ¿Le está quitando qué cosa? La autoridad. Por eso hay un feminismo terrible. Más es la estadística de mujeres que de hombres. ¿Se han dado cuenta? Feminicidios, pero de homicidios no hablan nada. En la cárcel, ¿es de los hombres? Gracias, Leito. En lenguaje simple estaba hablando. Gracias. Sí, el lenguaje para todos. El homicidio sería integral también, ¿no ves? Está bien. ¿Qué? Infanticidio, parricidio. Ya, pero lo que yo trato de decir, gracias Leito por corregirme, lo que yo intento de decir es que el hombre hoy está perdiendo ese liderazgo, esa capacidad de autoridad para llevar el evangelio. ¿Y Dios qué va a levantar? Pero no quiere decir que van a ocupar la autoridad, sino tienen que levantar al hombre en esto. Por eso es idóneo. Y se da, uno nomás se ubica, ¿no? Cuando, aquí no tanto, pero en otras iglesias y aún con el Señor Jesús, ¿quiénes seguían más? Las mujeres. Y Dios va a levantar. El Señor dará palabra y habría grande multitud de los que llevaban las buenas nuevas. Pero es para todos. Jamás, y los grupos terroristas siempre quitan la cabeza. ¿Ya? Con el Bautista fue quitada la cabeza. La cabeza tiene autoridad de oír a Dios, de percibir y de hablar lo que Dios dice. ¿Cuál es la mejor manera de quitar la autoridad? Decapitándolos. ¿Y quién hace eso? Jezabel. ¿Quién era el verdadero poder con Acab y Jezabel? Jezabel, siempre fue. Ella era la que sellaba y no Acab. Acá veremos aquí, y es 9:20. Por favor, comentarios, correcciones, todo es bienvenido. Sí, sí. Su capacidad de amor es mayor que del hombre, dice. ¿Qué dicen mujeres? ¿O qué dicen hombres? A los varones del mundo les es más difícil
todo lo que sucede en una iglesia. Llorar, quebrarse, es algo que ellos lo ven como algo vergonzoso, algo que no harían, digamos, entonces no lo asimilan, quieren no estar en esas situaciones. Para una mujer ¿No es así? es como que un poco más sensible, Así. más familiar. Sí, no sé. ¿Qué dice Ale? ¿Estás de acuerdo? No, dice, no estoy de acuerdo, dice. Lo que sí sé que el llamado es para ambos, porque Jesús cuando llamó apóstoles, no apóstolas. Pero las mujeres tienen su lugar. Tienen su lugar. Ya, o sea, tiene su función que hace el Señor. Pero lo cierto es que Dios quiere restaurar todo. Ahora, la oración que Nehemías dijo, no, hay de aquel que quiera impedir la reconstrucción del muro. Y reconstrucción es restaurar. Y Dios quiere restaurar. Y lo que le dijeron Tobías, le dijo, no, una zorra va a caminar por tu muro y lo va a destruir. No le gusta la restauración. Pero la restauración está en el corazón de Dios. Y cuando nosotros vamos a la restauración, esa oración de Nehemías se hace efectiva en nuestras vidas. Dios quiere restaurar, porque si no vamos a vivir bajo maldición. ¿Cesamos? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, Daniel. Pastor, algo pasa en mi familia, no exactamente, pero en la familia que tenemos. Va a la iglesia con su esposa y ella a veces puede ser que le controla tanto a su esposo, ¿no? Incluso él se lo rebelde, él está en la casa, fuera trabaja, y él incluso les da leche a la mujer, y ni siquiera por eso, la mujer le riñe, le grita, Ya. y una dice, es posible que en esa vez también Claro, Apocalipsis nos habla. Pero la mejor manera de combatir eso es discipulado. Y tal vez hacer una charla familiar, ¿no? Yo he anhelado varias veces, no hemos podido hacer discipulados familiares en parejas para conocer cuáles son nuestras funciones o cómo hacemos. Por ejemplo, esto de administración económica, ¿quién administra, el hombre o la mujer? ¿Quién administra? El hombre, ¿verdad? ¿Quién administra? Los dos. Pero él dice que la experiencia muestra que el hombre es derrochador y le dio esa situación a la mujer. Yo me acuerdo siempre una vez mi papá, antes de que falleció, me habló y me dijo, ven hijo, quiero que me encuentres dónde dice que la mujer debe administrar. Me dijo, en la Biblia. Y no lo encontré. ¿Qué dice? Ah, claro, sí, pero ¿a quién le dio la administración del mundo, Dios? A un varón. Pero al final les da a los dos. ¿No? Son los dos. Pero ya esa debería ser una conversión. Ahora, por ejemplo, esas cosas han traído muchos problemas. Tanto que al hombre ya le dan como recreo, como a las guaguas también, ¿no? Como si no tuviera una vida social. Y sufren, una vez sufren. Y alguna vez dije, por eso el hombre se ha convertido en alguien que se ha vestido de hojas de higuera, que vive una vida oculta, con dinero aparte que nunca le va a decir a su esposa, porque le va a quitar. en este caso, esta familia que tengo, ¿será que ha podido ser poseída? No. Sí, no. O sea, la posesión ya es una situación muy extrema. Sí, pero no solamente eso, sino una mala orientación o tal vez una herencia de una cultura que han vivido en su familia, ¿no? De algo que ha pasado ahí y que ha repercutido en eso. Entonces, ¿qué va a sanar el discipulado? Son cristianos, el discipulado va a ser fundamental para ellos, los va a sanar, les va a hacer, y si uno es cristiano, pues acepta a Dios y recibe eso del Señor. Entonces, pero sí yo conozco también, hartos conozco, especialmente a Cochabamba se les llama pues el matriarcado puro en Cochabamba.
Sí, no te va a decir Cochabamba. Cochabamba es grave. Cecilia, dice que es matriarcado total. A mí me invitaron a Ibirgasama justamente para dar matriarcado. Ahí las mujeres dominaban. Sí. Un ejemplo de tema también podría ser, digamos, yo peco, yo me aparto del Señor y me digo a mí misma, estoy bien. O sea, me miento diciendo que Sí, puede ser. Sí. Es ocioso porque no sabes la palabra, ¿no? Y como no sabes la palabra, estás como en Apocalipsis, dices, no pasa nada, dicen ellos. Pero si conocieras y conocemos, el Espíritu Santo te redarguye y te da la palabra de que eso es malo. Sí, es por ociosidad de la palabra. Sí, tienes razón. Cesamos, ¿verdad? Ya. Claro, pues, claro, no sé si has escuchado, ¿no? El diablo da, pero te cobra, ¿no? Y yo prefiero bendición de Dios. Hay un libro que salió, La mujer que cabalga la bestia, y es un libro que tiene años. Es un libro, si lo puedes, ahí en el internet. Ahí te habla de todos los milagros satánicos que hoy están pasando. Y es por eso que ya lloran las vírgenes, en los saunas y en cualquier lugar donde hay transpiración aparecen vírgenes y hay mucha sanidad. ¿Te acuerdas del falso profeta? Venía con grandes señales y grandes milagros. Pero no todo milagro viene de un rema de Dios, ¿no? Sino puede venir de falsas cosas. Las hay que identificar. Sí puede ser. Vámonos, ¿no? Sí, Señor, gracias por esta noche, gracias por tu amor. Enséñanos, Dios, tu palabra. Señor, tu palabra es de cebada, es tan sencilla, Señor. Es para poderla entender. El otro día hablamos que tú vas a revelar tu palabra, Señor, antes de que subamos. El domingo nos hablaste, antes de que la iglesia se suba, Dios, a tu encuentro, tú vas a revelar tu palabra, Señor. Porque necesitamos entender para no ser engañados por el anticristo, menos por el falso profeta. Señor, te pido que nos ayudes. Y como alguien dijo, Señor, que no sea solamente una palabra intelectual, una palabra ociosa, Señor, sino una palabra con vida. Y si el Espíritu Santo me redarguye, quiero dar paso a la palabra y no a mi propia, Señor, a mi propia opinión. Ayúdame cada día a conocer más de ti, Señor. Gracias por reunirnos en la iglesia. Gracias porque lo que creemos hablamos, pero no creemos algo que no hayamos estudiado. Creemos algo que se ha hecho vida, lo hemos visto, lo hemos estudiado, Señor. Y esa palabra sí da vida. No creemos, Señor, en cualquier cosa. Creemos lo que tu palabra dice en el Logos y en la revelación de ella para que se haga efecto en nosotros, Dios. Gracias, Padre, te pedimos que tú hagas tu voluntad y, Señor, nos ayudes cada día más. Bendice esta noche, bendice las ofrendas de mis hermanos, bendice la actividad del domingo, Dios, que tú puedas guiar y que haya, Dios, tu acompañamiento allá, porque mucha gente tal vez no tiene esperanza, muchos niños, Señor, que tu palabra llegue a ellos, Señor, que desde el ir hasta el volver tus ángeles los guarden, los acompañen, Señor, y todo sea de bendición. Gracias, Dios, una vez más por las ofrendas y por todo lo que haces. En el nombre de Jesús, amén, 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 hermanos.